Dios me le bendiga, bendiciones lo alto. Les habla su hermano en Cristo, Rafael Castillo, creador de su canal Latinoamérica. Para Cristo, el día de hoy vamos a estar hablando de las menguas, titulado Las menguas, dos puntos, positivas o negativas en la vida del cristiano. Pero yo quiero que nos ubiquemos en las Sagradas Escrituras, en Juan cuarto Evangelio, en el capítulo 3, en el versículo 30, donde la palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera. Óigalo bien, pero es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Estas palabras las dijo Juan el Bautista, un profeta de Dios, un hombre que tenía dominio propio, que no le temblaba el pulso para reprender el pecado, para hablar verdad, que dejó un buen testimonio. Juan el Bautista, como todos sabemos, estaba profetizado que él era el que predicaría en el desierto y que él prepararía el camino para que luego viniera nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando él dice estas palabras, básicamente son palabras cuando se refiere a que está terminando o estaba concluyendo su ministerio, amado en el Señor. Pero el día de hoy, amados, quiero definirle la palabra mengua. La palabra mengua significa disminuir, mermar o decadencia. Es decir, que vamos a estar hablando de qué manera muchas veces mengua el cristiano. Quería hablarle, amado en el Señor, que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, me gusta mucho ese primer amor porque nosotros creemos con pasión, con fuego, nos congregamos, anhelamos ese bautismo, estamos pendientes de la semana de oración, cuando toca el campamento, anotamos la fecha, vivimos en el cuarto orando, básicamente evangelizamos, vamos a los hospitales, vamos a las clínicas, vamos a las cárceles, visitamos a los enfermos. Me gusta mucho el primer amor y siempre he dicho que Dios quiera que Cristo llegara muchas veces cuando uno se arrepiente, que está nuevecito, porque uno anda en un fuego, uno anda en una unción, uno anda lleno de la palabra del Señor, pero muchas veces ocurre en nuestras vidas que si no nos velamos, nos pasa como Sansón. Si nosotros nos ubicamos en Jueces, capítulo 13 al capítulo 16, nosotros vemos que Sansón inició muy bien. Tenía respaldo del Espíritu de Dios, mataba leones, despegaba puertas. En una oportunidad despegó unas pesadas puertas y la llevó de Gaza a la cumbre de un monte que estaba más delante de Hebrón, casi 65 kilómetros. Imagínense usted lo fuerte. Este hombre amado mató 1000 filisteos con la quijada de un asno, pero nosotros vemos que por el pecado Sansón se fue descuidando, fue menguando de manera negativa y el saldo y el resultado fue que cayó en el pecado. Sansón, básicamente, esas menguas negativas, porque una mengua negativa es cuando cedemos a los deseos de la carne. Una mengua negativa es cuando descuidamos un área, como por ejemplo si antes orábamos 3 horas en el cuarto devocional desde las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, pero ahora nos compramos un teléfono celular y ya no tenemos tiempo para la oración, sino que esas 3 horas que las teníamos con el Señor, ahora son 3 horas en WhatsApp, ahora son 3 horas en Facebook, ahora son 3 horas quizás conociendo un yugo es igual. Y eso es una mengua negativa. ¿Por qué una mengua negativa? Porque antes orábamos, pero ahora no lo estamos haciendo. Cuando nosotros hablamos de menguas negativas, cuando una persona antes, les repito, que se arrepintió y se congregaba de los 7 días de la semana, amado en el Señor, de 7 pero ahora que ocurre, se consiguió la jovencita un yugo desigual o le salió una oferta de trabajo. No es malo trabajar, pero dejar a Dios por el trabajo sí es malo. O entró en la universidad y ahora vemos que empieza a menguar negativamente en el sentido que ya no ora, ya no se congrega, ya no la vemos ni siquiera los domingos del mes, si acaso 2, 3, 4 veces, ya no le importan las cosas del Señor. Eso es una mengua negativa. Cuando nosotros hablamos de menguas positivas en el cristiano, cuando a un cristiano le cuesta dejar ese yo malo, ese yo de arrogancia, ese yo de yo soy así, ese yo de que yo soy el macho, de que mando, cuando una persona cambia ese yo, por este versículo que dice en la Biblia, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón,
Y ahora no aplica ese yo de soberbia, sino que se demuestra la mansedumbre, le habla con respeto a su esposa, antes a lo mejor la maltrataba, antes la hería, antes la humillaba aún siendo cristiano, pero él ahora no lo hace. Eso es una mengua positiva. ¿Por qué? Porque una mengua positiva es cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos fortalezca. Una mengua positiva es que nosotros cada día más buscamos las cosas de arriba. Una mengua positiva es que los deseos de la carne, amado en el Señor, ya no mandan en nuestras vidas. Otra mengua negativa que nosotros estamos viendo hoy, amado en el Señor, es el de los ayunos. ¿Cuántas personas antes de su pasión era ayunar? Y usted lo ve ayunando y ayunando, pero ahora al año ni siquiera hacen un solo ayuno, porque viven ocupados en las empresas, porque viven ocupados en los trabajos, porque viven ocupados en otras cosas. Eso es una mengua negativa. ¿Por qué una mengua negativa? Porque está disminuyendo en lo espiritual, es decir, está menguando de manera negativa porque se está descuidando y está creciendo en él los deseos de la carne. Cuando nosotros hablamos de una mengua positiva, por ejemplo, cuando un cristiano antes era muy iracundo, ¿qué tan iracundo? Sobaba a la mujer, la golpeaba, básicamente era una persona que se iraba con facilidad, pero él entendió que la Biblia dice airado, pero no pequéis, no se ponga sobre vuestro enojo. Y él ahora, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y con dominio propio, él colocando de su parte, ahora no es un hermano iracundo, sino que ahora es un hermano manso, un hermano sumiso. Antes no le podía hablar a su pastor porque humillaba a su pastor. Antes, amado en el Señor, no le podían amonestar porque se ponía iracundo, pero si él ahora acepta las correcciones, si él ahora, amado en el Señor, es un hombre manso, es una mengua positiva. ¿Por qué una mengua positiva? Porque básicamente él se está acercando más al Señor. Básicamente está permitiendo que Cristo crezca en él, porque para que Cristo crezca en nosotros, tiene que disminuir los deseos de la carne. El pecado no puede ser tolerado, amado en el Señor. Otra mengua negativa que estamos viendo hoy es la sujeción, amado en el Señor. Antes el hermano se sujetaba a su pastor, lo que su pastor le decía, amén. Pero ahora, ¿qué ocurre? Ahora no lo hace, sino que ahora le lleva la contraria. Ahora lo mandan a hacer una emisión y él hace lo que mejor le parece. Eso es una mengua negativa. También cuando nosotros hablamos de menguas negativas, vamos a llevarlo al término de las vigilias. Antes la hermana le gustaba vigilar todos los viernes, porque hay concilios donde se vigilan todos los viernes. Y eran los viernes fijos, esa hermana no fallaba, pero resulta ser que ahora se metió en un yugo desigual, cayó en pecado, no toma la cena del Señor, antes era bautizada. Y básicamente ahora a la hermana le cuesta levantarse. Eso es una mengua completamente negativa. Si nosotros revisamos la Biblia, Sansón tuvo, amado en el Señor, él inició bien. Él inició en el fuego, en la unción, con un respaldo del Espíritu de Dios. La Biblia nos enseña de que despedazó a un león como un cabrito. La palabra nos enseña que mató 30 hombres para pagar el enigma. La palabra nos enseña, amado en el Señor, que despegó las puertas de Gaza y las llevó a una cumbre delante de un monte en Hebrón, que son entre 60 a 70 kilómetros. La palabra nos enseña que mató a 1000 filisteos, amado en el Señor, con la quijada de un asno, pero nosotros vemos que Sansón fue menguando de manera negativa, es decir, los deseos de la carne en él lo dominaban, a la lascivia, las concupiscencias carnales, la fornicación. Y nosotros vemos que este hombre, por menguar de manera negativa, rompió su relación con el Señor. La Biblia enseña que el Señor se apartó de él y vemos que básicamente terminó en las manos de los filisteos, terminó sin ojo, terminó esclavo, terminó moliendo, terminó haciendo cosas. ¿Qué les quiero decir, mi estimado hermano, con este mensaje? Que nosotros tenemos que analizarnos hoy. ¿De qué manera hemos menguado positiva o negativamente? Si dejé de congregarme, es una mengua negativa. Si dejé de orar, es una mengua negativa. Si dejé de alabar al Señor, es una mengua negativa. Si dejé de obedecer la palabra de nuestro Dios, es una mengua negativa. Si ahora una persona, un cristiano evangélico soltero, se mete con un yugo de desigual, es una mengua negativa. Si el cristiano perdió la humildad, es una mengua negativa. Si el cristiano se llenó de orgullo, es una mengua negativa. Si el cristiano antes iba a los matutinos y ahora no lo hace, es una mengua negativa. Si el cristiano antes se congregaba, pero ahora por los políticos dejó de congregarse, ahora su vida es la política, es una mengua negativa.
amado en el Señor. Y las menguas positivas es cuando muere nuestro yo, cuando muere el pecado, cuando muere el orgullo, los celos malos, porque hay hermanos que celan exageradamente a sus esposas, eso se llama un celo malo, pero si él antes lo hacía, aún estando en el Evangelio, pero ahora no lo hace, hay una confianza, eso es una mengua positiva porque él ahora confía en el Señor y en su pareja, es una mengua positiva porque antes él la celaba de manera indiscriminada por cualquier motivo, pero ahora él no lo hace porque él entendió que su pareja le es fiel. Entonces, que Dios me le bendiga, que Dios me les guarde. Aquí está este tema de las menguas, de qué manera es necesario que menguemos de manera positiva para que Cristo reine en nosotros, para que se refleje el Señor. Pero cuando menguamos de manera negativa, básicamente el Señor no se va a ver reflejado en nuestra vida, sino que se va a ver reflejado los deseos de la carne, el pecado. Recuérdense que Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de fuego consumidor. Entonces Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Espero que este tema de las menguas haya servido de mucha bendición y que nos hagamos un análisis. Que si estamos tibios, antes de estar en el fuego, como di la introducción, y ahora estar en un estado de tibieza, la tibieza es una mengua negativa. ¿Por qué? La idea es que salir a la hora de la tibieza y buscar el fuego, la unción. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, hermano, congregándose, obedeciendo la Biblia, ayunando, yendo a los matutinos.